Messi acabó el debate. O tal vez lo había hecho hace años. Hay momentos en el fútbol que no parecen reales. Momentos que te obligan a detenerte, mirar la pantalla y preguntarte si de verdad estás viendo lo que crees que estás viendo. Porque una cosa es que un futbolista sea bueno. Otra muy distinta es que siga haciendo historia cuando ya parecía haberlas conquistado todas. Y justo cuando muchos pensaban que el Mundial 2026 iba a ser el torneo de despedida de Lionel Messi, terminó convirtiéndose en otro capítulo de su leyenda. Pero lo más impresionante no es lo que hizo hoy. Lo verdaderamente increíble es que seguimos sorprendiéndonos, y si quieres saber por qué, suscríbete y quédate entre los tres palos. Cuando hablamos de Messi, existe un problema enorme. Ya no sabemos cómo medir lo que hace. Porque durante años el fútbol nos enseñó que las carreras tienen una curva natural. Aparece el talento, llega el pico, y después comienza el descenso. Así ha ocurrido prácticamente con todos. Pelé, Maradona, Cruyff, Zidane, Ronaldinho, incluso Cristiano Ronaldo. Todos tuvieron una cima, y después, inevitablemente, el tiempo ganó. Messi parece no haber recibido ese mensaje, porque estamos hablando de un jugador que debutó en un mundial en 2006. Sí, 2006. Cuando muchos de los futbolistas que hoy están disputando este mundial todavía eran niños. Algunos ni siquiera habían nacido cuando Messi marcó su primer gol mundialista. Y aún así, 20 años después, sigue siendo protagonista, sigue siendo decisivo, y sigue siendo el hombre al que todos miran cuando Argentina necesita una respuesta. Quizá por eso el partido contra Austria tenía algo especial. En teoría era un encuentro importante para definir el futuro de Argentina en el grupo. Pero en la práctica había otra historia desarrollándose, una historia mucho más grande, una historia que tenía que ver con récords, con legado, y con la posibilidad de ver algo que quizá no volvamos a presenciar jamás, porque Messi llegó a este mundial ya habiendo roto barreras imposibles. Se convirtió en el primer jugador de la historia en disputar 6 Copas del Mundo, algo que durante décadas parecía completamente inalcanzable. Y como si eso no fuera suficiente. En el debut frente a Argelia firmó un triplete. Un triplete que no solo le dio la victoria a Argentina, también le permitió igualar el récord histórico de goles en mundiales que pertenecía a Miroslav Klose. En ese momento muchos pensaron, bueno, ya rompió otro récord más. Pero la realidad era otra. Messi no había terminado, apenas estaba calentando, porque llegaba a Austria. Y con Austria llegaba la oportunidad de superar definitivamente una marca que parecía eterna. La oportunidad de convertirse en el máximo goleador de toda la historia de los mundiales. No de Argentina, no de Sudamérica, de toda la historia. Y entonces ocurrió. Aunque incluso eso merece contarse con calma. Porque el partido no empezó como un cuento perfecto. De hecho, tuvo momentos complicados. Momentos en los que parecía que el récord tendría que esperar. Momentos en los que Austria consiguió resistir. Momentos en los que el propio Messi falló ocasiones poco habituales para él. Pero si algo hemos aprendido durante 20 años es que Messi tiene una relación extraña con el tiempo. Cuando parece que el partido se le escapa, aparece. Cuando parece que ya no tiene energía, aparece. Cuando parece que la historia tendrá que esperar, aparece. Y apareció una vez más. Con esa tranquilidad que solo tienen los jugadores que saben exactamente quiénes son. Con esa sensación de inevitabilidad que ha acompañado toda su carrera. Messi marcó. Y en ese instante dejó atrás a Miroslav Klose. Se convirtió en el máximo goleador histórico de los mundiales. Pero no se conformó. Porque las leyendas nunca se conforman. Porque los jugadores normales rompen récords. Los inmortales los destruyen. Más tarde llegó otro gol. Un segundo golpe. Otro recordatorio para el mundo entero. Otro mensaje para quienes todavía dudaban. Otro capítulo para una carrera que parece escrita por alguien incapaz de aceptar límites. Y con ese doblete alcanzó los 18 goles mundialistas. 18. Detente un momento a pensar esa cifra. 18 goles en Copas del Mundo, repartidos durante 20 años en 6 mundiales distintos.
en diferentes generaciones, contra estilos de juego completamente distintos, contra futbolistas que ni siquiera coincidieron entre sí. Y aún así el protagonista sigue siendo el mismo. Ahora bien, aquí aparece la pregunta incómoda. La pregunta que probablemente muchos no quieren escuchar. Este partido acabó definitivamente el debate sobre el mejor futbolista de todos los tiempos. Porque, siendo honestos, ese debate existe desde hace años, y normalmente gira alrededor de los mismos nombres: Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo, Cruyff, quizá algunos añadan a otros. Pero el centro de la discusión casi siempre termina igual: Messi contra el resto. Lo curioso es que durante mucho tiempo se exigió a Messi algo que rara vez se exigió a otros. Cada vez que lograba algo aparecía una nueva condición. Ganó todo con clubes, pero le faltaba la selección. Ganó con la selección, pero le faltaba el mundial. Ganó el mundial. Pero entonces aparecieron otros argumentos. Y mientras los argumentos cambiaban, Messi seguía jugando, seguía asistiendo, seguía marcando, seguía ganando, seguía rompiendo récords. Es como si la discusión hubiera dejado de tratar sobre fútbol, porque cuando analizas fríamente los números, los títulos, la longevidad, la consistencia y el impacto, la montaña se vuelve demasiado grande. Pensemos en esto. Y ahora, en 2026, con casi 39 años, sigue siendo decisivo en la mayor competición del planeta. Debutó mundialmente en 2006, ganó el mundial en 2022, y ahora, en 2026, con casi 39 años, sigue siendo decisivo en la mayor competición del planeta. No estamos hablando de un jugador que sigue participando, estamos hablando de un jugador que sigue dominando. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas, porque muchos futbolistas logran llegar a una edad avanzada, pero muy pocos siguen siendo el centro de todo. Muy pocos siguen siendo la razón por la que millones encienden la televisión. Muy pocos siguen siendo el hombre que cambia partidos. Y ahí es donde probablemente se encuentra el argumento más fuerte a favor de Messi. No es solo la calidad, no es solo la cantidad, es la duración. Mantener la excelencia durante 2 décadas es quizá el récord más difícil de todos, porque el talento aparece, la disciplina puede construirse, pero sostener ambos durante 20 años es otra historia. Por eso este mundial tiene algo especial, porque no estamos viendo simplemente una última aventura. Estamos viendo a una leyenda seguir ampliando una obra que ya parecía terminada. Y mientras Argentina celebra su clasificación a octavos de final, otra sensación comienza a crecer entre los aficionados. La sensación de que quizá estamos viendo los últimos capítulos, los últimos partidos, los últimos momentos de una carrera irrepetible. Eso hace que cada gol valga más. Porque el fútbol siempre encuentra nuevas estrellas, pero no siempre encuentra figuras capaces de cambiar la historia del deporte. Messi lo hizo, y lo sigue haciendo. Hoy no solo marcó un doblete, hoy no solo clasificó a Argentina, hoy no solo rompió otro récord, hoy volvió a recordarnos algo que llevamos años viendo, pero que quizá todavía no terminamos de comprender. Que estamos presenciando una carrera que probablemente será estudiada durante generaciones. Una carrera que desafió al tiempo, que sobrevivió a distintas épocas, que conquistó todos los escenarios posibles, y que, cuando parecía terminada, volvió a encontrar una forma de sorprender al mundo. Tal vez el debate terminó hace años, tal vez no. Eso dependerá de cada aficionado. Pero después de lo ocurrido ante Austria, después de convertirse en el máximo goleador histórico de los mundiales, después de seguir liderando a Argentina con casi 39 años, cada vez resulta más difícil encontrar argumentos en contra. Y quién sabe, tal vez la verdadera pregunta ya no sea si Messi es el mejor de la historia. Tal vez la verdadera pregunta sea cuánto tiempo más seguirá haciendo cosas que parecen imposibles. Porque cuando creemos que ya lo vimos todo, Lionel Messi encuentra una nueva forma de sorprendernos. Y eso quizá sea su récord más impresionante. Así que para este punto, las comparaciones sobran. ¿Crees que Messi acabó definitivamente el debate del GOAT o todavía hay espacio para la discusión? Te leo en los comentarios. Dale al botón de me gusta y suscríbete al canal si crees que Messi es el mejor futbolista de la historia.